El reloj marcaba las 9:58 de la mañana y, en lo alto del piso 37 de un rascacielos de acero y vidrio, el silencio era tan denso que podía cortarse con una navaja. Dentro de la sala de reuniones, una mesa de mármol negro relucía bajo la iluminación fría, rodeada por hombres de trajes perfectamente entallados. Afuera, la ciudad bullía. Dentro, nadie se atrevía a hablar. Todos miraban al mismo hombre, el dueño de todo aquello, el magnate. Con las manos apoyadas sobre la mesa y la espalda recta como una torre, intentaba mantener la compostura, pero sudaba. Sudaba como alguien que está a punto de perderlo todo. Frente a él, 3 inversionistas internacionales esperaban. Británicos, franceses, alemanes, todos vestidos con la elegancia de quienes no toleran errores. Y él, el rey de esa empresa, no lograba decir más de 2 palabras coherentes en inglés. Well, good morning, y murmuró, enredando las frases mientras miraba con desesperación los papeles en sus manos. El inversionista inglés frunció el ceño. El alemán revisó el reloj. El francés soltó un suspiro evidente. Aquel que debía dominar el juego, ahora era un principiante torpe frente a una oportunidad de millones. No había un traductor. Preguntó el francés con molestia. «It's un profesional», murmuró el inglés, cruzándose de brazos. El magnate buscó a su asistente, pero no estaba. Buscó a alguien, cualquiera, que lo salvara. Pero no había nadie. O eso creía, porque, al fondo de la sala, casi escondida entre las sombras, una joven vestida con uniforme de limpieza los observaba con atención. Nadie notaba su presencia. Nadie conocía su nombre. Nadie le hablaba. Estaba acostumbrada a ser invisible. Pero sus ojos captaban todo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, como si tuviera un radar oculto. Y entonces, ocurrió. La voz temblorosa del magnate se quebró del todo. Los inversionistas comenzaron a recoger sus portafolios. Y el silencio, ese silencio que anunciaba ruina, llenó la habitación. Hasta que ella habló. «Excúseme», dijo con voz clara, firme, segura. «Would you like me to translate?» Las cabezas se giraron al mismo tiempo. El inglés levantó una ceja. El francés abrió la boca. El alemán entrecerró los ojos. El magnate se congeló. Era la mujer de la limpieza, la misma que llevaba semanas fregando ese suelo sin ser vista, y acababa de hablar un inglés perfecto. «¿Qué dijo?», preguntó el francés, atónito. La joven se giró hacia él con una serenidad inesperada, y respondió, en francés fluido, que si desean, puedo traducir todo. Con precisión. El silencio cambió de forma. Ya no era incómodo. Era de asombro, de incredulidad. Y mientras los inversionistas comenzaban a mirarla con interés, como si de pronto hubiera surgido una pieza clave del rompecabezas, el magnate apretaba los puños bajo la mesa. No por agradecimiento, sino por algo más oscuro. Algo que él reconocía, y que ella parecía haber venido a despertar. Nadie se movió. Nadie parpadeó. La joven de uniforme oscuro seguía de pie, firme, serena, como si no estuviera haciendo nada fuera de lo común. Pero lo que acababa de hacer era todo menos común. «Tú hablas inglés», murmuró el magnate, con la voz áspera, incrédula. Ella giró el rostro hacia él, con una calma que desarmaba. Lo miró directo a los ojos, sin bajar la cabeza como solía hacer. «Y francés, y alemán, y portugués, y un poco de mandarín». El silencio volvió, esta vez lleno de electricidad. Los inversionistas se miraron entre sí. El inglés levantó ambas cejas. El francés dejó escapar una carcajada corta, encantado. El alemán simplemente asintió con respeto. «¿Y por qué no se había presentado antes?», preguntó el francés, mientras se acomodaba en su asiento. Ella sostuvo la mirada. Nadie había preguntado por su historia. Nadie le había dado un segundo de atención. Hasta ahora, porque durante 3 años nadie me ha dirigido la palabra más allá de «limpia esto». Más rápido. No sabían que existía. Y yo aprendí a no hacer ruido. El británico sonrió, sorprendido. El alemán, que hasta ahora no había hablado, murmuró. Curiosa manera de estar presente. Ella se acercó a la mesa. Sus pasos eran suaves, pero cada uno resonaba como un golpe sobre el mármol. Tomó los papeles desordenados que el magnate había dejado caer. Los organizó por idioma. Sin pedir permiso, comenzó a traducir. Primero del inglés al español, luego al francés, y finalmente al alemán. Sin errores, sin pausas, sin siquiera mirar un diccionario.
Su voz se convirtió en el hilo que unía a todos en la sala, y durante varios minutos, el magnate desapareció. Su presencia se diluía en el fondo, como una sombra que ya no tenía función. Pero él no estaba tranquilo. Mientras ella hablaba, mientras los inversionistas asentían y recuperaban el interés en el trato, el magnate apretaba la mandíbula y contenía algo que hervía dentro de él. No era solo sorpresa, era rabia. Rabia de verla brillar. Rabia de verla allí, en su sala, en su empresa, ganándose a sus inversionistas. Rabia de no poder hacer absolutamente nada para detenerla, porque la necesitaba, y él odiaba necesitar a alguien. Mientras tanto, en su mente, algo comenzaba a revolverse. Una memoria antigua, una imagen borrosa, un pasillo oscuro, una maleta rota, una lluvia torrencial. 5 años antes, una joven delgada, empapada, temblando bajo un toldo de metal oxidado. Frente a ella, un portón imponente, y una mujer mayor con gafas y una libreta en la mano. ¿Tú eres la nueva?, preguntó la mujer, con desdén. Sí, señora, respondió la joven con voz temblorosa. Vas a limpiar, callar y no meterte donde no te llaman, ¿entendido? Ella asintió, y así, comenzó a desaparecer. Durante años, nadie la vio, nadie escuchó su voz, nadie sospechó que, mientras lavaba los suelos, también memorizaba contratos en alemán, estudiaba estrategias de negociación en francés y practicaba inglés con las conversaciones ajenas que oía desde los pasillos. De vuelta al presente, la reunión retomó su curso. Gracias a ella, la joven seguía traduciendo con precisión quirúrgica. Los inversionistas ahora tomaban notas, hacían preguntas, y el negocio, que estaba a punto de colapsar, resucitaba. Pero el magnate no celebraba. No podía, porque había algo más. Un detalle, una frase que ella había dicho minutos antes, un idioma que mencionó, uno que él conocía bien, uno que ella jamás debería saber. Y en ese momento, su piel se erizó, porque si ella sabía ese idioma, entonces, quizás, ella también sabía la verdad. Las palabras seguían fluyendo de su boca con una naturalidad inquietante. En la sala de reuniones, los inversionistas se habían olvidado por completo del inicio torpe de la jornada. Ahora tomaban notas, reían discretamente entre ellos, y asentían con interés. El negocio revivía, y todo gracias a ella. La joven no había sudado una sola gota. Su postura seguía firme, su voz constante, como si no fuera la primera vez que dirigía una negociación multimillonaria, como si aquel rol no le quedara prestado, sino que siempre le hubiera pertenecido. Pero entonces, lo hizo, sin intención, sin preámbulos, sin dramatismo. Traduciendo una simple frase técnica sobre fusiones empresariales, utilizó una palabra, una sola, en un idioma que nadie en esa sala debía entender, excepto él. El magnate sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La palabra era cartes, una expresión antigua, procedente de un dialecto extinto del este de Europa, usado en ambientes diplomáticos de élite. Un idioma privado, uno que él había jurado no volver a escuchar. El magnate alzó la vista con violencia. La miró. Ella continuaba como si nada. Pero, ¿había sido un accidente? ¿Podrías repetir esa parte?, preguntó él, interrumpiéndola por primera vez desde que comenzó a traducir. La joven no miró, la misma mirada serena, ni sumisa ni desafiante, solo, decidida. ¿Cuál parte, señor? La última frase, la que mencionaba el modelo de integración. Ella respiró hondo y repitió, sin la palabra cartes, sin rastro del idioma, como si nunca lo hubiera dicho. Pero él sabía lo que había escuchado. Y ahora, todo había cambiado. El resto de la reunión transcurrió como un acto teatral perfectamente ensayado. Los inversionistas firmaron preacuerdos. El francés dio una palmada en la espalda del magnate, felicitándolo por su innovador sistema de interpretación. El alemán pidió una copia digital de la presentación, y el inglés dijo algo que lo dejó frío. Podrías considerar contratarla como jefa de comunicaciones. Tienes un diamante escondido en tu propia empresa. Risas, brindis con agua mineral, puertas que se abrieron, inversionistas que se despidieron, y cuando la última puerta se cerró, el silencio regresó. Solo quedaban 2 personas en esa sala, ella y él. ¿Dónde aprendiste ese idioma?, preguntó el magnate, con una voz que ya no era la misma de antes. Más baja, más tensa. Ella comenzó a recoger los papeles sin contestar. Te hice una pregunta. La joven se detuvo, levantó la mirada, y entonces, por primera vez, sonrió.
No una sonrisa alegre, tampoco burlona. Era una sonrisa contenida, como si llevara años esperando ese momento. Usted ya sabe la respuesta. Él sintió un vacío en el pecho, algo entre miedo y reconocimiento. Eso es imposible. Imposible, repitió ella con suavidad. Usted cree en la imposibilidad porque nunca se detuvo a mirar a los costados. Solo mira hacia arriba, o hacia el espejo. Él apretó los dientes. Dio un paso al frente. ¿Quién eres? La sonrisa se desvaneció, y en su lugar quedó el silencio. Pero ya no era ella quien debía responder, porque la verdadera pregunta no era quién era ella, sino qué había hecho él, años atrás, que la obligó a esconderse detrás de un trapeador y un uniforme. ¿Qué historia compartían? ¿Y por qué ese idioma secreto era una grieta tan profunda en su fachada perfecta? La tormenta estaba a punto de estallar, y ella estaba lista para dejar que lloviera. La puerta de la sala de juntas permanecía cerrada. Afuera, el murmullo lejano de teléfonos sonando y pasos acelerados contrastaba con el silencio sepulcral que reinaba adentro. Allí estaban ellos dos, solos, frente a frente por primera vez, sin máscaras, sin testigos, sin intermediarios. El magnate se había quitado la chaqueta, la había lanzado sobre una de las sillas, como si el calor le asfixiara. Caminaba de un lado a otro, con pasos cortos, como un animal encerrado. Sus ojos no se despegaban de ella, como si buscara alguna grieta, alguna explicación lógica que lo salvara del pensamiento que ya lo devoraba por dentro. Ella no hablaba, no se movía, solo lo observaba. Eso no puede ser, murmuró él, más para sí que para ella. Tú no puedes ser. Se interrumpió. No dijo el nombre. No podía, porque decirlo en voz alta era aceptar que el pasado había regresado, que aquello que creyó enterrado aún respiraba. Ella finalmente rompió el silencio. ¿Hace cuánto no pronuncia mi nombre? Él se quedó quieto. El tiempo pareció detenerse. Yo, no sé quién eres. Claro que lo sabe, dijo ella, con suavidad pero con filo. Y si no puede decirlo, yo tampoco lo diré. Aún. El magnate cerró los ojos un instante. Respiró hondo. La imagen era clara en su mente. Una casa humilde. Una niña de ojos grandes leyendo libros en un idioma extranjero. Una voz dulce que recitaba palabras extrañas, como si fueran música. Y un acto de traición tan silencioso que pareció desaparecer sin dejar huellas. ¿Qué quieres?, preguntó él, como un último intento de recuperar el control. Ella caminó despacio hacia la ventana. Desde allí, la ciudad se extendía como un tapiz infinito. Edificios, autos, humo, luces, todo en movimiento, todo indiferente, todo ciego. No quiero dinero. ¿Entonces qué? Venganza, exponerme, arruinarme. No, quiero que escuche. Él frunció el ceño. ¿Escuchar qué? La historia que usted mismo olvidó. La historia que comenzó con un favor y terminó con un abandono. Flashback, 12 años atrás. Un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de allí. Una comunidad cerrada. Pocas calles. Gente humilde. Y una biblioteca polvorienta donde una niña pasaba horas leyendo en silencio. La madre de la niña trabajaba limpiando casas. Era discreta, amable, invisible como su hija. Un día, una oportunidad llegó. Un joven empresario visitaba el pueblo buscando trabajadores para un nuevo proyecto en la ciudad. Dijo que ofrecía empleo, vivienda, educación. Prometió cambiarles la vida. Y la madre, confiando en sus palabras, dejó todo atrás. Viajó con la niña, pero la promesa era mentira. La madre murió meses después, enferma, sin seguro, sin ayuda. La niña quedó sola. Y ese mismo empresario, ya más rico, más frío, más distante, la ignoró. De vuelta al presente, la joven seguía de espaldas, mirando la ciudad. Pero su voz sonó firme. Usted me prometió un futuro. Me trajo a esta ciudad. Y cuando mi madre murió, me dio la espalda como si no fuéramos nada. El magnate estaba pálido. No había defensa posible. Solo recuerdos que ardían. Tenías otro nombre, murmuró él. Tenía una vida, respondió ella. Una que usted destruyó por ambición. El silencio volvió a caer. Pero ya no era tensión. Era culpa. Y el juego acababa de comenzar. Porque esa reunión, esa traducción, no fue un accidente. Ella lo había planeado todo. El magnate se dejó caer en la silla, como si todo el peso de los años, del remordimiento, de la verdad, le hubiese caído de golpe sobre los hombros. Por primera vez en mucho tiempo,
No se sentía poderoso. Se sentía humano. Peor aún, se sentía expuesto. Ella, en cambio, permanecía de pie. Ya no parecía una empleada. Ya no parecía una víctima. Parecía una estratega. Una mente fría y calculadora que había sabido esperar el momento exacto para moverse. ¿Planeaste todo esto?, preguntó él, con la voz quebrada por el desconcierto. Cada paso, respondió ella sin rodeos. ¿Desde cuándo? Desde el día que supe que no volverías por mí. Flashback, 5 años atrás. Una joven de rostro sucio y mirada decidida sostenía una maleta rota frente al edificio más alto que jamás había visto. En el bolsillo interior de su abrigo llevaba una hoja amarilla, una copia del contrato de trabajo que su madre había firmado años antes con el nombre de aquel hombre, el mismo que ahora tenía su rostro estampado en revistas. La joven sabía que no sería bienvenida. Sabía que no tendría credenciales. Pero sabía algo más valioso. Sabía esperar. Durante meses, se ofreció para limpiar. No pidió salario, solo comida. Después, cuando el supervisor del área de limpieza renunció repentinamente, ella tomó su lugar sin que nadie lo notara. Durante 3 años, fue invisible, pero no inactiva. Escuchó conversaciones tras puertas. Revisó documentos olvidados en escritorios. Estudió libros de negocios que encontraba en la basura del departamento de dirección. Aprendió. Y cada noche, escribía en un cuaderno. Fechas, nombres, idiomas. Y el plan. Presente. Sabía que en algún momento reunirías a inversionistas extranjeros. Era cuestión de tiempo. También sabía que no soportarías usar un traductor profesional. Tu ego no lo permitiría. El magnate apretó los puños. Así que, hiciste que el traductor no viniera. Ella asintió, tranquila, como quien confiesa haber cocinado un plato. Le ofrecí el doble de su paga para que no apareciera. No fue difícil convencerlo. Tu reputación con el personal es conocida. Él soltó una carcajada amarga, incrédulo ante su propia ceguera. Y luego apareces tú, la salvadora. No, no salvé nada. Solo mostré lo que podía hacer. Lo que siempre pude hacer. Lo que me negaste cuando tenía 12 años. Él se levantó lentamente. Camina hacia la ventana donde ella estuvo minutos antes. Observa la ciudad con la mirada vacía. Todo le parece ajeno, incluso su reflejo. ¿Qué sigue?, preguntó en voz baja. Eso depende de ti, dijo ella desde atrás. ¿Quieres que me arrodille? ¿Que me disculpe? No busco disculpas. No reparan el daño. Quiero que entiendas quién soy y lo que te costó no haberme escuchado cuando más lo necesitaba. El silencio volvió, pero ahora era denso como el plomo. Y entonces ella dejó algo sobre la mesa. Una carpeta negra, sin nombre, sin logotipo. ¿Qué es esto?, preguntó él, sin tocarla. Tu empresa, tu reputación, tus números, y la forma exacta en la que puedes perderlo todo, si yo decidiera hablar. Sus ojos se abrieron como platos. Se acercó, lentamente, abrió la carpeta. Había copias de correos, grabaciones, archivos confidenciales. Demasiada información. Demasiado organizada. Demasiado peligrosa. ¿Me estás extorsionando? No. Ella lo miró con esa calma que ya era parte de su esencia. Te estoy dando una elección. Él tragó saliva. ¿Y si no acepto? Ella se inclinó ligeramente hacia él. Entonces no volverás a verme. Pero la próxima vez que oigas mi nombre, será en los titulares. Se giró, caminó hacia la puerta. Y justo antes de salir, sin mirarlo, dijo: Usted pensó que yo era nadie. Hoy, soy la única que puede salvarlo, o enterrarlo. La puerta se cerró, y él quedó solo, con una carpeta abierta, el corazón acelerado, y el pasado convertido en un arma apuntando directo a su pecho. Las luces de la oficina seguían encendidas, aunque la noche ya había caído sobre la ciudad como un manto de neón y sombras. El magnate permanecía solo en la sala de juntas, con los papeles esparcidos sobre la mesa, el cuello de la camisa desabotonado y la mirada perdida. Frente a él, la carpeta que ella había dejado. Cada hoja, una amenaza disfrazada de prueba. Cada grabación, un recordatorio de su arrogancia. Cada dato, un paso hacia el abismo. Pero lo que más lo perturbaba no estaba en los documentos. Lo que más lo atormentaba era ella. La mujer que había ignorado. La niña que abandonó. La sombra que regresó con la luz de 1000 verdades. Y él ni siquiera sabía cómo se llamaba ahora. Encendió su computadora portátil con manos temblorosas. Abrió la base de datos de empleados. Buscó entre los registros de personal de limpieza. Docenas de nombres irrelevantes. Fechas de ingreso. Identificaciones.
hasta que uno le llamó la atención. Amir K. Sin apellido completo, sin foto, solo un registro genérico, como si ni siquiera mereciera una identidad. Él la miró por segundos. Ese nombre no era el que recordaba. Fue entonces cuando se levantó, casi con violencia, y salió de la sala. Caminó por los pasillos vacíos del edificio como un fantasma. Bajó en el ascensor hasta el nivel más bajo, el sótano donde estaba el archivo físico de la empresa. Allí, donde el polvo y el olvido eran ley, empezó a buscar. Caja tras caja, carpeta tras carpeta, hasta que encontró una ficha vieja, con papeles de ingreso manuales. Amira Castle. Se congeló. Ese apellido no era una coincidencia. Lo recordaba de una noche en que firmó un papel sin leerlo bien, con la urgencia de quien quiere sacarse un problema de encima. Lo recordaba en la voz temblorosa de una mujer moribunda que, desde la camilla del hospital público, le suplicó que cuidara de su hija. Prométeme que no la dejarás sola. Es lo único que tengo. Y él prometió, pero nunca volvió. Volvió a su oficina. Buscó su nombre en internet. Nada, ninguna red social, ninguna foto, ninguna huella. Pero entonces, cometió un error. Escribió Amira Castle en un foro de lingüística avanzada. Y ahí estaba, un perfil académico, con publicaciones en 5 idiomas, colaboraciones con universidades internacionales, ponencias en congresos, y una foto, ella, sin uniforme, con ropa formal, un peinado recogido, gafas, y una mirada que quemaba. El corazón del magnate se detuvo un segundo. Ella no solo lo había enfrentado, ella lo había superado, callada, paciente, invisible, y ahora, había regresado con todo ese poder escondido en su interior. Y él no era más que un hombre asustado, viendo cómo su imperio temblaba ante una sola mujer que supo esperar. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Ahora que sabe quién soy, está listo para la segunda parte. Él leyó la frase varias veces, y antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. Esta vez, una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad, acompañado de una sola línea. Si quieres salvar algo de lo que queda, venga solo. La noche estaba más oscura de lo normal, y el juego acababa de cambiar de escenario. El auto se deslizaba por la carretera como un espectro entre sombras. El cielo, encapotado y sin luna, parecía apretar la noche contra el suelo. El magnate conducía solo, tal como ella lo había indicado. No llevaba escoltas, no hizo llamadas, solo obedeció, porque aunque su ego gritaba, algo en su interior, más antiguo, más visceral, le decía que no tenía otra opción. El GPS lo llevó lejos del centro, lejos de los edificios de vidrio y las luces de la ciudad. Cruzó avenidas gastadas, barrios que no pisaba desde que era joven, hasta que llegó. Una calle silenciosa, casas bajas, faroles temblorosos, y una puerta entreabierta. La casa parecía abandonada desde fuera, pero adentro, una luz lo esperaba. Empujó la puerta con cuidado. No hizo ruido. La sala era modesta, casi desnuda. Una mesa de madera, 2 sillas, una estantería vieja con libros empolvados. Sobre la mesa, 2 vasos vacíos. Y sentada en una de las sillas, ella, sin uniforme, sin expresión, sin miedo. ¿Te costó llegar?, preguntó sin mirarlo. Él cerró la puerta detrás de sí. La miró en silencio, tratando de reconocerla, pero ya no era la niña de su recuerdo. Era otra, una mujer que él mismo había creado, sin saberlo. No tanto como me cuesta entender quién eres ahora. Ella se levantó con lentitud. Caminó hacia la ventana. La brisa movía ligeramente las cortinas raídas. ¿Reconoces este lugar? Él recorrió la habitación con la mirada. La estantería, el reloj de pared, una grieta en la esquina, y de pronto, la memoria le golpeó como un trueno. Esta era mi casa, la última que compartí con mi madre. Su voz era firme, pero cargada de algo más profundo. Pérdida, desilusión, y una determinación que lo desarmaba. Aquí viví, aquí te esperé, aquí le prometiste a mi madre que me cuidarías. Y después, nunca volviste. El magnate bajó la mirada. No tenía defensa, solo cicatrices mal cerradas. Yo pensé que estabas bien. Pensaste que desapareciendo, el problema se borraría. Pero yo no me borré, solo me volví invisible. Hasta hoy. Ella fue hacia una pequeña cómoda. Sacó un cuaderno de tapas gastadas. Lo colocó sobre la mesa, justo frente a él. ¿Sabes qué es esto? Él lo abrió con manos temblorosas. Era el diario de su madre, con notas,
fechas, y su nombre, escrito una y otra vez. Ella escribió todo. Cómo confió en ti. Cómo le prometiste un futuro para mí. Cómo la dejaste morir sola en un hospital público. El magnate sintió una punzada en el pecho. Una que ni los negocios, ni el poder, ni el tiempo lograban anestesiar. ¿Por qué me llamaste aquí?, preguntó finalmente. Ella deslizó una carpeta negra sobre la mesa. Porque tienes una deuda. No conmigo, con ella, y con la parte de esta empresa que le prometiste, y luego usaste para ascender solo. Él la miró, incrédulo. ¿Qué quieres decir? Ella abrió la carpeta. Adentro había contratos antiguos, documentos firmados por él, cláusulas que mencionaban un porcentaje, una promesa. Esta empresa fue construida sobre las manos de muchos, pero una de esas manos fue la de mi madre, y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío. Él se rió, nervioso. ¿Quieres que te entregue la empresa? Quiero lo que me corresponde, lo que me quitaste sin mirar atrás. ¿Y si me niego? Ella lo miró fijamente, y con la voz más baja, pero más peligrosa, dijo: entonces mañana verás mi rostro en cada pantalla, mi historia en cada titular. Y tú, dejarás de ser el magnate brillante. Serás el hombre que abandonó a una niña y construyó su imperio sobre sus lágrimas. Se giró, caminó hacia la puerta, y justo antes de salir, sin volverse, murmuró: tú elegiste olvidar, yo elegí recordar. Ahora elige tú, redención o ruina. La puerta se cerró, y el hombre que alguna vez creyó tenerlo todo, se quedó solo, con el diario, con los contratos, y con la verdad ardiendo entre sus manos. La madrugada se filtraba lentamente por las rendijas de la ciudad. Las luces de los rascacielos seguían encendidas, pero en el despacho del magnate reinaba una penumbra densa, casi irrespirable. Él estaba allí, sentado frente a su escritorio, con los documentos que ella le había dejado extendidos como piezas de un rompecabezas que no deseaba armar. El diario de la madre, aún abierto, reposaba a su derecha, la carpeta con los contratos, a su izquierda, y en el centro, la verdad. Una verdad que lo consumía desde dentro, que lo hacía dudar, por primera vez, de todo lo que había construido. Le temblaban las manos. Él, que había cerrado acuerdos con políticos, humillado a competidores, despedido a cientos sin pestañear, no podía firmar un solo documento. Porque firmar no era ceder, era reconocer. Y eso dolía más que perder dinero. Pero no firmar significaba guerra, y él sabía que ella estaba dispuesta a todo. Cerró los ojos. Recordó la primera vez que vio a su madre, la humildad de sus gestos, la forma en que lo llamaba señor con respeto, pero sin miedo. La niña de cabello oscuro que leía en voz baja mientras esperaba. Él la admiró, pero no la protegió. Se olvidó de ella. Y ahora, esa niña se había convertido en su reflejo más incómodo. Encendió la pantalla del ordenador. Redactó un correo. A su abogado personal. Asunto: traspaso parcial urgente. Adjuntó los documentos. Añadió una instrucción clara. Prepáralo todo para mañana. Sin preguntas. Horas después, aún con la ciudad dormida, ella recibió la notificación. Lo leyó sin reaccionar. Ni una sonrisa, ni un suspiro. Solo alivio silencioso. Se levantó de la cama, caminó hacia la pequeña ventana de su apartamento alquilado, y vio cómo el amanecer comenzaba a pintar de rojo los tejados más lejanos. No era victoria. No aún. Era solo justicia que comenzaba a respirar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había estado observando. Alguien que llevaba tiempo esperando que el imperio del magnate empezara a tambalear. Una llamada fue hecha desde un número desconocido. Sí, está pasando. Justo como lo planeamos. Él va a ceder. Pero ella también tiene algo que perder. El receptor de la llamada sonrió. Perfecto. Entonces es hora de que entre en juego la tercera pieza. Y en las sombras, una nueva amenaza despertaba. Una que no buscaba justicia, ni redención, solo venganza. Las campanas de una iglesia cercana marcaban las 7 de la mañana cuando un hombre descendió de un auto negro, discreto, estacionado a varias calles del centro financiero. No llevaba traje ni corbata. Su chaqueta de cuero gastada y sus botas sucias contrastaban con la elegancia del entorno. No parecía encajar, y sin embargo, sus pasos eran los de alguien que conocía bien el terreno. Cruzó avenida sin mirar atrás. Entró por la puerta principal del edificio corporativo y nadie lo detuvo. No lo saludaron, no lo reconocieron, pero él sabía exactamente a dónde iba. Mientras tanto, en la sala de juntas del piso 37,
El magnate esperaba en silencio. Los documentos estaban listos. La carpeta con el traspaso parcial de la empresa reposaba sobre la mesa, abierta, expuesta, como un animal herido. El abogado llegaría en minutos. La firma, en segundos. Y con ella, tal vez, la paz. Pero el destino rara vez se presenta en forma de alivio. La puerta se abrió sin previo aviso. Y quien entró, no era su abogado. Vaya, vaya, jamás pensé volver a verte en este edificio, dijo el desconocido, con voz rasposa y sonrisa torcida. El magnate se irguió en su asiento, sin disimular su desconcierto. ¿Quién? El hombre se acercó, sin pedir permiso, y se sentó frente a él. Quizás me recuerdes como el técnico, el que instalaba los cables mientras tú cerrabas contratos, el que siempre te ofrecía café y al que nunca miraste a los ojos. El silencio fue inmediato, espeso, incómodo. No puede ser, murmuró el magnate, pálido. Sí, soy yo, el que estuvo ahí cuando firmaste aquel contrato con la madre de Amira, el que escuchó todo, el que vio cómo prometiste cosas que nunca cumpliste. Flashback, 11 años atrás. Un pequeño salón comunitario en un pueblo olvidado. Papeles sobre una mesa. Una mujer humilde con su hija sentada en las rodillas. Un joven técnico, observando desde la esquina. Y un empresario elegante, diciendo con voz segura: yo me encargo. Su hija tendrá educación. Un futuro. Confíe en mí. Días después, ese mismo empresario desapareció. Y la mujer murió sola. La niña fue abandonada. Presente. ¿Qué quieres?, preguntó el magnate, con la voz entrecortada. Verte caer, respondió el hombre con una tranquilidad aterradora, y ver cómo Amira se levanta sobre tus ruinas. Amira, ¿qué tienes que ver con ella? Todo. Mientras tú la ignorabas, yo le di lo que necesitaba. Fui quien la ayudó a entrar en la universidad, quien le enseñó a usar su inteligencia como arma. Fui quien la impulsó a no rendirse. El magnate se apoyó contra el respaldo, atónito. ¿Y por qué estás aquí ahora? El hombre se inclinó hacia él. Porque sé quién eres. Y sé que esto aún no termina. En el fondo, seguirás buscando la forma de destruirla. No porque la odies, sino porque te da miedo. Porque ella sabe quién eres, mejor que tú mismo. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Así que escucha bien. Si te atreves a traicionarla otra vez, no necesitarás enemigos, porque me tendrás a mí. Antes de salir, se detuvo y dejó una tarjeta sobre la mesa. En ella, solo un nombre escrito a mano. El testigo. Y se marchó. El magnate quedó solo. Otra vez. Pero esta vez, con una duda corrosiva en el pecho. ¿Y si Amira también lo había manipulado? ¿Y si todo era parte de un juego mucho más grande? ¿Y si él solo era una ficha más? El tablero estaba armado. Las piezas en movimiento. Y la próxima jugada podría costarle todo. El sol del mediodía filtraba su luz dorada por las persianas del despacho del magnate, pero él apenas lo notaba. Desde que aquel hombre, el testigo, abandonó la sala, había permanecido inmóvil, con la mirada clavada en la tarjeta que aún descansaba sobre su escritorio, como si quemara. Su cabeza giraba sin control. Amira, el técnico, el diario de su madre, la carpeta con los contratos. Todo parecía una trampa perfectamente tejida. ¿Y si ella nunca había sido víctima? ¿Y si, desde el principio, él había sido el objetivo? Encendió su celular. Marcó un número privado. Una voz respondió al segundo tono. ¿Qué necesitas? Investiga todo sobre Amira Castle. ¿Dónde vive? ¿Con quién habla? ¿Qué hizo los últimos 5 años? Quiero todo. Hoy. Eso incluye movimientos académicos. Incluye hasta los pensamientos, si puedes rastrearlos. Colgó. No iba a quedarse quieto. Horas después, recibió un informe. 130 páginas. Videos. Audios. Capturas de pantalla. Y en medio de todo eso, algo llamó su atención. Un mensaje, oculto entre líneas, borrado, recuperado por los analistas. No confíes en él. Haz que crea que el poder aún es suyo. Luego, lo derrumbamos. El magnate cerró el archivo con violencia. Su respiración se volvió pesada. La traición ardía. Así que ese era tu juego, murmuró. Flashback, 1 año atrás. Una videollamada entre 2 pantallas oscuras. Voces distorsionadas. Nombres falsos. Él te dará acceso. Déjalo pensar que aún domina el juego. Pero cuando esté más débil, entonces atacamos. Él nos enseñó a ser invisibles. Ahora usaremos su propio método. Una risa contenida.
Presente. La furia del magnate se desató como un incendio. Se puso de pie. Tomó los papeles del traspaso. Los rompió en pedazos con manos temblorosas. No firmaré nada. Gritó al aire, aunque no había nadie. No después de esto. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió. Ella, Amira, parada en el umbral, con la misma serenidad de siempre, como si no hubiera leído jamás ese mensaje, como si no supiera que él había descubierto todo. ¿No piensas firmar?, preguntó, sin expresión. Él la miró con los ojos encendidos. Ya sé todo. Tus planes, tus mensajes, el técnico, todo. Ella no reaccionó, no se movió, solo lo observó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Defender lo que es mío, aunque eso implique destruirme. Él dudó, por un segundo. Si tú estás dispuesta a jugar sucio, yo también. Ella dio un paso al frente. No te confundas. Yo no vine a jugar, vine a cobrar. El aire entre ellos parecía cortarse con cuchillas. ¿Sabes lo que me costó llegar aquí?, continuó Amira. ¿Sabes las veces que quise rendirme? Las noches que dormí en pasillos, en bibliotecas, en estaciones. Tú piensas que soy una amenaza porque estoy ganando, pero nunca viste lo que me tomó sobrevivir. Él tragó saliva. Algo dentro de sí vacilaba, pero el miedo lo empujó de vuelta a su trinchera. No me vas a quitar mi empresa. Ella asintió lentamente. Entonces prepárate para perder algo mucho más grande. ¿Qué? Ella lo miró por última vez. Tu nombre. Y se marchó, sin amenazas, sin alzar la voz, solo con una promesa. La historia acaba de cambiar de narrador. La ciudad amaneció con una noticia que recorrió los pasillos del poder como una chispa en pólvora seca. Los medios económicos comenzaron a murmurar. Las redes sociales explotaban con especulaciones. Y en la pantalla principal del canal financiero más importante del país, aparecía un titular que heló la sangre del magnate. Filtración de documentos comprometedores podría derrumbar imperio empresarial. Se habla de abandono, promesas rotas y una hija olvidada. El magnate se levantó de un salto de su sillón. Encendió el televisor con manos nerviosas. Allí estaba, el presentador, en traje gris y rostro grave, relataba los detalles filtrados. Documentos internos señalan que hace más de una década, el empresario firmó acuerdos que nunca cumplió. Entre ellos, una promesa a una empleada doméstica para garantizar la educación de su hija, la cual habría sido dejada a su suerte tras la muerte de la madre. Hoy, esa hija estaría reclamando su lugar, dentro del mismo imperio que la olvidó. El magnate golpeó la mesa. La pantalla cambió. Una foto borrosa de Amira, probablemente filtrada de su ficha universitaria, aparecía junto a su rostro en portada de revista. Amira Castle, lingüista, filántropa, empleada, invisible, durante 3 años. Ahora, la mujer que desafía a uno de los hombres más poderosos del país. Las llamadas no tardaron en llegar. Los socios, los inversionistas, los bancos. ¿Qué está pasando? Es cierto. ¿Quién es ella? ¿Por qué no sabíamos nada? Y la peor de todas, una llamada de su padre. El hombre que había construido el apellido como un escudo de oro. ¿Cómo pudiste permitir esto? Rugió la voz al otro lado. Estás ensuciando el legado. El magnate no respondió. Solo apretó el teléfono contra el oído, como si pudiera triturarlo con la fuerza de la vergüenza. Mientras tanto, Amira observaba desde una cafetería discreta. Tenía frente a ella una libreta con una lista. Nombres, fechas, empresas, socios, y al lado, su laptop abierta, mostrando un correo programado para las 18 con el asunto. El otro lado de la historia. Ella sabía que el golpe no había terminado. Apenas había comenzado. Pero también sabía que no era invencible. Que enfrentarlo públicamente era como caminar sobre vidrios. Podía cortar su reputación tanto como la de él. ¿Estás segura de seguir?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Era el técnico, el testigo, con una taza de café en la mano y una mirada preocupada. Una parte de mí quiere parar, respondió ella, sin mirarlo. ¿Y la otra? Ella lo miró por fin. Sus ojos no temblaban. La otra parte ya no puede volver atrás. A las 6 de la tarde, en punto, su correo fue enviado. Miles de periodistas lo recibieron. Adjuntos, escaneos del diario de su madre, los contratos originales y un video. En él, Amira hablaba, por primera vez, con su rostro visible. Yo no quiero destruir. Quiero que el mundo escuche lo que una promesa rota puede hacerle a una niña invisible. No busco venganza, busco memoria.
y dignidad. La red explotó, y el apellido del magnate comenzó a resquebrajarse. Él, solo en su oficina, veía todo arder. Pero no gritaba, no lloraba, solo murmuró algo que ni él mismo esperaba decir. Tal vez, ya no soy el protagonista. La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado y definitivo. Los rascacielos seguían encendidos, pero en la cima del más alto, la oficina del magnate estaba a oscuras. Ni asistentes, ni teléfonos, ni ruido, solo él, sentado frente al ventanal, mirando las luces titilar como si fueran estrellas demasiado cercanas. Tenía el rostro demacrado, las manos entrelazadas, y un sobremanila sobre la mesa, con su renuncia, firmada. Durante todo el día, su nombre había sido arrastrado por los medios. Programas matutinos, tweets virales, blogs económicos, lo acusaban, lo atacaban, lo desmenuzaban, pero lo que más dolía no era la opinión pública. Era la certeza de que, esta vez, nadie saldría a defenderlo. Ni su padre, ni sus socios, ni siquiera sus abogados. Porque todos sabían que era cierto, que lo había hecho, y que Amira tenía razón. Flashback, una semana antes. El magnate, aún arrogante, discutía con su junta directiva sobre el nuevo proyecto internacional. Se reía, golpeaba la mesa con entusiasmo, se burlaba de los que dudaban. ¿Acaso creen que una empleada de limpieza va a hacerme temblar? Uno de sus socios lo miró en silencio, y ese silencio se sentía distinto, presente. En la pantalla de su portátil, un nuevo video se viralizaba. Amira, otra vez. Esta vez no hablaba. Solo aparecía en una fotografía, de pie frente a la tumba de su madre. En las manos, una carta sellada. En la imagen, una leyenda. Esto es por ti. Y nada más. Ese silencio dijo todo. Mientras tanto, en una cafetería de barrio, Amira cerraba su libreta. El técnico, su viejo aliado, se sentó frente a ella. Terminó. Ella lo pensó unos segundos. Miró por la ventana. No lo sé, pero por primera vez en mi vida, me siento en paz. ¿Y ahora qué? Amira sonrió. Ahora empiezo de cero. Sin venganzas. Sin rencores. Solo yo, y mi historia contada con verdad. Esa misma noche, a las 11 en punto, el magnate se levantó. Tomó el sobre, lo metió en una carpeta, y salió del edificio, sin decir palabra. Caminó por calles vacías, sin chofer, sin traje. Era solo un hombre más, entre tantos. Uno que alguna vez fue poderoso. Uno que, al final, tuvo que aprender lo que significa caer en silencio. Pero justo antes de llegar a su destino, su celular vibró. Un número desconocido. Un mensaje simple. Aún queda una jugada. Él se detuvo. Leyó el mensaje una y otra vez. Y entendió que esto aún no había terminado. El viento de la madrugada soplaba con una calma tensa, como si la ciudad misma contuviera el aliento. El magnate, con la carpeta bajo el brazo, se detuvo frente a un edificio discreto. No había cámaras, ni letreros, ni secretarias. Solo una puerta de madera antigua, y un número, 37. El mensaje lo había traído hasta allí, firmado simplemente con una inicial. Sabía quién era. Sabía que ella había dicho que todo había terminado. Pero también sabía que nunca lo estaría por completo. Golpeó la puerta. Una vez. 2. La tercera vez, se abrió. Y ahí estaba ella. No con rabia. No con superioridad. Con compasión. Pasa. Dijo simplemente. Él obedeció. Por primera vez en mucho tiempo, sin preguntas. El lugar era un salón sencillo, decorado con plantas, libros, fotografías de mujeres líderes, científicas, escritoras. En el centro, una mesa redonda. Sobre ella, 2 tazas de té. Amira se sentó. Él hizo lo mismo, frente a ella. Durante segundos eternos, ninguno habló, hasta que él deslizó la carpeta. Mi renuncia, mi parte del trato. Cumplo lo prometido. Ella la abrió, revisó los papeles, y asintió. Gracias. Pero cuando fue a firmar el documento final, se detuvo, lo miró, y dijo algo que él jamás habría esperado. No quiero tu renuncia. Él frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué? Quiero que te quedes, que trabajes conmigo, pero desde otro lugar, sin máscaras, sin privilegios, sin tu apellido como escudo. Una trampa. Ella negó con la cabeza. Una oportunidad, de redimirte, de crear algo limpio, real,
humano. El silencio volvió a instalarse. Y por primera vez, el magnate no se sintió atacado. Se sintió visto. ¿Y por qué harías eso? Amira lo miró con ojos firmes, pero serenos. Porque mi madre siempre creyó en las segundas oportunidades. Porque yo ya gané, al recuperar mi historia. Y porque destruirte por completo no me haría mejor que tú. Él bajó la mirada. Sintió un nudo en la garganta. Y lloró. No con gritos. No con drama. Con el llanto silencioso de quien por fin se quiebra para empezar de nuevo. Meses después, una nueva empresa nacía. Un nuevo nombre. Un nuevo liderazgo. Amira a la cabeza. El magnate, ahora sin título, como consultor anónimo. Y un equipo formado por mujeres que habían sido ignoradas por demasiado tiempo. La historia se reescribía. No en periódicos. No en redes sociales. En actos. Y el mundo empezó a escuchar. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, te pregunto, cuántas historias invisibles has ignorado tú? ¿A cuántas Amiras no has visto? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta desde qué país nos estás viendo. Porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Gracias por mirar. Y por no mirar hacia otro lado. A veces, cuando todo parece perdido, Dios mueve las piezas de formas que no entendemos. Puede tardar, puede doler, puede parecer injusto. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Amira fue olvidada por todos, menos por Dios. Y tú, que estás viendo esto, tal vez también estés esperando tu momento. No te desesperes. Él no se olvida de los invisibles. Él ve tu esfuerzo en silencio. Y cuando sea el tiempo correcto, te levantará donde otros te humillaron. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que inspiran, duelen y sanan. Activa las notificaciones para no perder ninguno. Y comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo, porque queremos saber hasta dónde llega esta comunidad que cree en la justicia, en la esperanza y en los milagros. Gracias por mirar, y que Dios te bendiga.